A ver. Eh, Le iba a hacer Gema, pero no ha podido y entonces, bueno, hemos adelantado un poco pues esta sesión que iba a ser el miércoles, un poco de clausura, pues para recordar eh, las actividades o situaciones de aprendizaje y cómo llevarlas al aula y, bueno, un poco todo el tema de acceso de la clase bueno, un poquito así como la secuencia didáctica, ¿no? Me centraré en alguna y luego, bueno, pues otras, por no extenderme mucho, son 12 al final y, bueno, están casi todas subidas ya a la web. Faltan dos, una que se subirá esta tarde y otra que imagino que mañana o el jueves o así, o para el fin de estarán ya. Pero bueno, pues las comentaré algunas un poco por encima, pero las comentaré un poco todas. Entonces, si os parece, luego yo voy a generar un PDF un poco con las instrucciones, pues por si alguien pues, la quiere hacer dentro de un mes o 20 días y se le ha olvidado, pues que tengáis un PDF online un poco con los links y con las instrucciones, que bueno, que es sencillo. Entonces, si os De parece, todos pues modos, Marcos, sí, te corto un segundo solo. sí. Como estamos grabando la sesión, esta Ah, séptima sesión también. del curso, pues un poco las instrucciones y la explicación de Marcos sobre las actividades, que es lo que vamos a ver hoy, es lo que pensábamos, lo ha dicho ya Marcos, pensábamos hacer el miércoles después de la ponencia de Encarna. La ponencia de Encarna se mantiene este miércoles, que ya será la clausura del curso, pero bueno, hemos adelantado un poco Marcos y yo esa sesión de clausura porque Gemma Sala, la educadora del Museo Arqueológico de Alicante, del MARC, pues bueno, por motivos de enfermedad hoy tenía sesión de médico y no le daba tiempo a llegar, pues nos ha dicho que tenía que cancelar su ponencia. Nosotros no queríamos cancelar la sesión, entonces hemos dicho, pues mira, lo que íbamos a decir Marcos y yo de clausura el próximo miércoles lo decimos hoy, así tenemos también más tiempo y tampoco molestamos a Encarna el próximo miércoles. Simplemente eso, nada. Marcos, adelante. Bueno, pues vale, muy bien. A ver, os cuento. Entonces, para entrar, por defecto, porque si ponéis, digamos, al final barra es, pues ya pasa al español, pero por defecto entra en inglés, que esto a lo mejor a lo mejor lo cambia, porque bueno, de momento se van a utilizar en español, y para al alumnado que claro, pues eso, entre que, ¿no? Si esto se hace no con portátiles, o bueno, con portátiles igual, o sea, que le tienes como que, para no tirarte 20 minutos y perder un tercio de la clase, como tener muy claro y ellos muy claro lo que tienen que hacer para entrar, ¿vale? Y no perder el tiempo. Entonces, entra en inglés, bueno, pues si no lo ha cambiado sería dar a la banderita, entonces, de España, ¿no? Y entonces ya pues pasa al español, ¿no? Entra siempre en inglés, a mí también me lo Sí, por hace. eso. Entonces, después de, digamos, de darle al español, lo que ellos tienen que hacer es darle acceso, ¿vale? El acceso, hay dos tipos de acceso. Uno como profesor y otro como alumno. Ahora, como está un poco, o sea, bueno, como la estamos montando y la estáis viendo, ¿no? Vosotros os habéis logueado ya como profesor, el nombre de usuario y la contraseña profesor también. Cuando os logueéis, estaría bien, porque ha habido peticiones de profesores que era como, y si yo quiero tener un informe, digamos, de toda mi clase, ¿no? Pues a lo mejor que identifiquéis eh, tanto el profesor, pero sobre todo el alumno, el centro, pues yo qué sé, Pepito y es no sé qué, si queréis. Entonces es más fácil luego pues hacer informes colectivos desde el Sí. que nos lleva a la web, ¿no? Marcos, si le Sí, das al como es verdad que los profes aquí están ya todos registrados o casi sí. todos. Ahora estaba viendo que se conectaba Araceli, que me ha dicho que esta mañana tenía algún problema de acceso al Hmm. cambiar de contraseña. Si en esta página de acceso, sin poner nada, ni alumno, ni usuario, ni nada, si le das al botón de registro, el que está abajo, Sí. ese botón de registro, una vez que entramos en el registro, aquí aparece Ah, ya bueno, sí, o sí, perdón. registro de alumnado o registro de profesorado. Ujú. Vosotros por defecto estáis, ahora mismo está en azulito el de alumnos. Esto es como lo van a ver vuestros estudiantes. ¿Vale? Entonces el alumnado no tiene más que ponerse un nombre de usuario, que puede ser su nombre de pila, su número de lista, no sé. A nosotros el nombre, todo va a ser, para nosotros va a ser anónimo, entonces nos da un poco igual.
Entonces se pueden poner su nombre, Pepita, fulanita, el que sea. El centro educativo, más que nada por lo que decía Marco, por si alguien quiere tirar un informe, nos lo tiene que pedir a nosotros, pero nosotros podemos decir, venga, pues estos son los 24 estudiantes de este centro. Nosotros no miramos los nombres, os los ponemos y ya cada profesor que corrija. Ponen el nombre de usuario, el que quieran, centro educativo, el suyo, una contraseña y luego confirman la contraseña. Le dan a enviar y con eso ya tienen ya su nombre de usuario y su contraseña para entrar cuando quieran a las actividades. Eso es. Y si le pinchas, Marcos, en el botón del profesorado, por si alguien no se hubiera registrado o alguien le está dando problemas, como me ha dicho Araceli hoy, aquí no pedimos centro. Aquí es vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña y confirmar contraseña. Esto es lo que tenéis ya todos hecho. ¿Vale? Esta entrada ya la tenéis vosotros por defecto porque la habéis hecho durante el curso. Pero vuestros estudiantes, al pinchar en el botón de registro, tienen esa opción del registro de alumnos. ¿Vale? Y así ponen también su centro educativo por si acaso, pues yo que sé, dentro de 2 meses algún alumno no te ha entregado nada y decir, oye Juan, ¿me puedes mirar a ver si este alumno lo hizo? Y yo hablo con el informático y digo, pues sí que lo hizo, aquí está registrado. Y siempre lo puedo saber de qué centro es. ¿Vale? Que Mm. no es con ningún tipo de afán de saber qué centro, no hay ni ranking, ni un centro mejor que otro, ni nada. Es simplemente por si acaso lo necesitarais en el futuro. Ya está. Vale, gracias Juan. Pues entonces eso, digamos que una vez registrado ya podría iniciar sesión el alumno, pues entonces dándole, digamos, ¿no? el acceso a su contraseña y el profesor pues como profesor. Entonces, si entro como alumno, eh, claro, lo que me aparece es nada más entrar esta información, que aquí no tienen que hacer nada, ¿vale? Porque, bueno, pues a lo mejor algunos se lía ya aquí, pero que tengo que apretar aquí o acá o salir o... No, digamos que una vez entrando, ¿no? Iniciar sesión, lo que tienen que dar es a museos y recursos históricos, ¿vale? Entonces aquí, como alumno, aparece, bueno, pues una introducción más dirigida al profesor, pero bueno, lo hemos puesto también, está también si entras como profesor, ¿eh? Un poco pues, haciendo una introducción de los objetivos de estas actividades y un Y el poco pues, constructo el teórico que gafeo, hay ¿no? detrás de Y este lo que hay tipo de detrás. actividades. Entonces, luego están las situaciones de aprendizaje. Aquí todavía falta, que está generado ya, y después hablará Juan sobre ello, un pretest y un posttest, es decir, dos pequeños test para el alumnado. Entonces, el previo pues, lo tendría que hacer, estar aquí, lo tendrá que hacer es el mismo, sea cual sea la situación de aprendizaje que haya elegido el docente, y después tendrá que hacer el post-test, bueno, el otro cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabiendo cuál va a ser, pues no sé, puedo coger, a ver, pues historia de migraciones. Voy a contar esta, luego sí que contaré un poco sobre todas y lo que hay detrás, pero yo creo que, bueno, tampoco me extenderé mucho porque es un poco lo que dije en la primera sesión, creo. Entonces, bueno, quizá, bueno, espera un momento. Sí, a lo mejor es mejor hacer una pequeña introducción previa, ¿vale? Entonces, bueno, los temas, lo que queríamos era eh, poner en valor el patrimonio museístico como fuente primaria para el estudio de la historia abordada de manera temática, ¿no? Eligiendo problemas pues, sociales relevantes que tengan una dimensión histórica para ver pues, cómo se han vivido en distintas sociedades en distintas épocas y qué reflejo, digamos, han dejado pues, en piezas del patrimonio, ¿no? Y después que hay una reflexión bueno, pues muchas de las preguntas abiertas también son un poco reflexivas o de que den su opinión o ¿a ti qué te parece? O sea, en las preguntas de los ejercicios, bueno, es más que les hacemos preguntas para dirigir su mirada, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, hay una sobre en la hambruna, peste y guerra, la obra esta del triunfo de la muerte de Bruegel y que está llena de detalles, entonces... Pues una manera de dirigir su mirada, pues es busca a este personaje, ¿qué crees que quiere decir? Bueno, incluso enumerándolas, ¿no? Hemos utilizado ese recurso en muchas obras, pues para llevar, ¿no?
un poco como comentaba el otro día también Sabela, ¿no? Con las visitas virtuales que están ya desplegando muchos museos y bueno, pues digamos con una calidad de experiencia que muchas veces puede ser incluso más enriquecedora que ir in situ al museo, ¿no? A ver la obra, que hay pues a lo mejor más ruido ambiente o que es más difícil dirigir la mirada a los alumnos. Entonces, bueno, un poco también con ese propósito, de una manera más artesanal, pues también hemos utilizado, ¿no? Señalado, digamos, la fuente y luego, pues hecho preguntas, algunas son cerradas, las cerradas, pues casi todas son de tipo test, de elige una o elige varias, ya lo veremos después, y luego las hay de ordenar o de fijarte en aspectos del cuadro o de la obra de arte o de la pieza arqueológica, lo que sea. Em, entonces, bueno, ese era un poco el objetivo, que pudieran reflexionar sobre problemas y que se den cuenta, bueno, pues que hay una construcción histórica, ¿no? De esos temas y que ha habido épocas en las que han tenido estos temas un tratamiento por parte de las sociedades distinto al actual. Bueno, todo esto de lo que hablábamos de las herramientas del pensamiento histórico, ¿no? De buscar la causa y la consecuencia, los cambios y permanencias, la perspectiva histórica, la relevancia, el manejo de fuentes y un poco también la dimensión ética también, ¿no? De la historia. Y bueno, entonces al final pues lo que hicimos fue elegir tres ODS porque un poco ¿no? Que ellos vean que si el pasado también, ¿no? Si el presente ha sido producto del pasado, pues el futuro también es producto de las visiones que se tengan en el presente, ¿no? Entonces, pues nos parecía tan importante como el análisis de temas de manera diacrónica a través de fuentes, las fuentes secundarias que nosotros ponemos como textos explicativos para entender mejor las obras y las propias obras, y pues eso es el pasado, ¿no? Pues también un poco que tenga una utilidad de metas a conseguir también, ¿no? Y de peligros que a lo mejor acechan al tratamiento de estos temas. Pues estoy pensando en el de las migraciones, por ejemplo, o en el de las minorías sociales, que este no está colgado, pero es muy interesante, que está haciendo Félix, es sobre cómo, de alguna manera, la segregación y la exclusión de minorías sociales tipo religioso en España, ¿no? Más pensado pues, para bachillerato. Eh, esto han supuesto una injusticia para estos colectivos y a la vez cómo seguir excluyéndolos, no tratándolos, digamos, en clase, ¿no? Pues es un doble castigo, ¿no? Porque que hacemos desde el presente también, porque no, pero al final no son elementos que conformen ¿cómo se dice esto? Pues es una identidad nacional plural, ¿no? Entonces, pues se analiza todo el tema de los judíos y de los judeoconversos, de los musulmanes y sobre todo de los moriscos, y luego de los gitanos, más centrado pues en la Gran Redada, ¿no? De Fernando VII y, bueno, y luego también con muchas reflexiones a la actualidad. O sea, las fuentes secundarias que utilizamos pues son más cercanas quizá al alumno y las hemos cogido pues un poco de situaciones actuales pues para ver esos cambios y permanencias, ¿no? Eh, entonces, pues al final decidimos que nos íbamos a centrar en tres objetivos de desarrollo y en sus metas también, ¿no? Eh, que son pues hambre cero, pobreza extrema, paz e instituciones sólidas y luego salud y bienestar. Y bueno, pues los temas que nos han salido tienen mucho que ver con la discriminación y con la diversidad, ¿no? Con la defensa de la diversidad y con, bueno, pues los peligros también de distintos tipos de discriminaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está desde de temas, bueno, y la violencia de género también, o sea, perdón, la igualdad de género también, como ODS. Entonces, pues, por ejemplo, relacionados con este tema está el de la violencia machista o la mujer y el trabajo, que lo hemos dividido en dos. Empleos más que tienen que ver con el mundo de los cuidados, ¿no? Eh, que han sido pues, feminizados. Entonces, pues bueno, pues aquí intentamos. El otro día, Guerra en la Universidad, el arqueólogo este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que firma así en Twitter, pues sacó un tweet, o sea, un hilo muy interesante sobre
Bueno, como trabajos feminizados suponen pues una prueba de resistencia, ¿no? Y de fuerza que no tienen otros trabajos, ¿no? A los que encima a lo mejor pues, durante la historia la mujer pues, a lo mejor ha tenido menos posibilidades de acceso, ¿no? Esto de repetir tareas, no reconocimiento social, los sueldos más bajos, etcétera. Bueno, luego, la segunda parte, el de empleos masculinizados, pues tiene más que ver, está estructurado en ámbitos donde a la mujer le han puesto problemas, ¿no? En distintas sociedades. Pues desde el poder hasta el campo de la creación o etcétera. Bueno, eh, luego sobre diversidad, pues habría como dos más claros. Este de diversidad funcional, bueno, de personas con discapacidad y, y sí, perdona. Eh, sí, que estoy trabajando. No, no, ahora no puedo. No, perdona. Ya, ya, pero ahora no puedo, Chuchi. Perdonad, ¿eh? Eh, pues eso, el de diversidad funcional es un poco del tratamiento y qué reflejo ha tenido. Que podemos ver, este es más corto, pensado más para tercero o cuarto de la ESO. Eh, y bueno, pues digamos, como los distintos tipos de discapacidad, qué trato han tenido en la historia y, y cómo es la situación en torno a la inclusividad pues en la actualidad. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo se ordenan, hay que unir palabras, ¿no? Como el tema del lenguaje está muy presente en el tema de ¿no? de la discriminación hacia personas con discapacidad y cómo va cambiando. Entonces, bueno, un poco entonces el esquema sería ese. Yo creo que es más interesante que lo cuente como haciendo una secuencia didáctica, ¿no? Para las sesiones que está pensada y a lo mejor pues centrarme un poco más profundamente en dos y las demás de todas maneras, pues a lo mejor para elegir una u otra es interesante entrar, yo creo, lo voy a hacer una vez para que veáis que es fácil, entrar en la esta de profesor y ya luego nos metemos. Efectivamente, vosotros podéis también, bueno, para los que se hayan incorporado un poco tarde, que hemos comentado, hoy tocaba la sesión de Gemma Sala, la educadora del MARC, que esta mañana por motivos de salud y porque tenía cita médica nos ha comentado que no podía, bueno, nos lo dijo ayer domingo, la verdad, que no podía conectarse. Y entonces Marcos y yo estamos haciendo esta última sesión, que es lo que pensábamos hacer este próximo miércoles al final. El miércoles está la sesión de Encarnalago, que se mantiene, es decir, el miércoles a las 5 nos vemos y Marcos y yo que queríamos recordaros un poco y que vierais las actividades. Es verdad que Marcos ya las enseñó el primer día, entonces estaba creo que solo colgada la de hambre, hambruna, peste Sí, y guerra, me parece. Ahora os va a enseñar un par más, os va a enseñar lo que es la secuencia completa para que lo veáis, pero si tenéis curiosidad, ya de las 12 que van a ser, ya hay 10 colgadas, faltan dos, que ya ha comentado Marcos, que una está ya enviada y que el informático la subirá probablemente esta tarde o mañana y que la otra va a ser a final de semana, para que las podéis ir viendo y decidáis, yo que sé, cuál se os ajusta mejor a vuestro tema o al tiempo que os queda de curso, cuál podría encajar. vale. Bueno, pues entonces eso. Aquí tenéis, si entráis como profesor, tenéis también el cuestionario inicial para el profesorado, ¿vale? Que apretando pues se descarga y se puede rellenar, y el cuestionario final, ¿vale? Para después, digamos, de la actividad también, o sea, de desarrollar la situación de aprendizaje. Y luego tenéis una guía docente en PDF con, bueno, pues un poco los objetivos, la conexión con elementos curriculares, etcétera. Por ejemplo, si como voy a enseñar historia de migraciones, os enseño un poco esta. Todos tienen el mismo esquema, el título, el curso para el que está pensado. Entonces, en muchas de ellas se pueden hacer en varios cursos, ¿no? Pero hay uno prioritario. Entonces, la conexión con saberes básicos, competencias y criterios está anudada en este PDF con el primero. O sea, pongo luego cursos porque aquí este está pensado para historia de las migraciones, pero bueno, se podría hacer en un momento dado. En cuarto de la ESO, ya que en tercero pues han visto, ¿no? Un poco en geografía humana el tema de las migraciones y en cuarto pues llega la historia contemporánea, pues al final de cuarto pues se podría hacer también. Pero está más pensada para segundo de bachillerato y por lo tanto al final eh, la conexión con competencias, criterios y saberes está tomada de ahí, ¿vale?
Entonces, luego lo que hay también, el objetivo de la actividad, las preguntas a responder antes y después, porque digamos que seguimos una metodología de una historiadora canadiense, Catherine Duquette, bueno, pues de alguna manera hace algo parecido, sacamos pues varias ideas de ella, ¿no? De le pregunta al alumno por su opinión, después un poco de una introducción, porque así a palo seco pues es muy difícil responder, pero después de una introducción por parte del docente y de la lectura de la introducción que ya da claves sobre el tema a tratar, ¿no? En la actividad. Entonces ahí tendría que responder brevemente a estos interrogantes y después de realizar la actividad, el producto final sería pues una breve redacción, un texto argumentativo en el que se les pone también al final de la actividad consejos, la estructura en tres partes que tiene que tener, pues cómo tienen que elegir una tesis y se les da varias también. Al final, pues una tesis puede ser que, pues yo qué sé, defiendo las migraciones porque son un hecho que se ha repetido en todas las épocas históricas y se considera un derecho básico y doy una serie de razones, ¿no? O sea, al final, ellos lo que tienen que hacer, y lo pongo también en la secuencia didáctica, es ir pensando en esas preguntas que han respondido al inicio de la actividad, en cómo, digamos, las volcarían después de tener más información, ¿no? Y de conocer un poco más esa problemática en un ensayo pues, argumentativo, ¿no? Que ya en cuarto pues, han dado por segundo año un poco en lengua y literatura, pues han ensayado con este tipo de textos, ¿no? De breves ensayos. Entonces, bueno, pues el docente siempre tiene que estar ahí solventando dudas, explicando cosas que no se entiendan. El alumno, que es un trabajo individual y que está con su ordenador, puede buscar donde quiera, o sea, para apoyar, digamos, su tesis al final. Pero le proporcionamos, digamos, muchos casos. Le proporcionamos muchos casos para, y bueno, y digamos como muchos elementos para que pueda de ahí buscar argumentos también, ¿no? Pero sí que el profesor yo creo que debe estar ahí como encima diciéndole, sobre todo en la sesión 2 en la que ya están pues culminando, digamos, los ejercicios, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Entonces, decirles que guarden información, que se vayan fijando, que anoten a lo mejor pues, argumentos que les parezcan interesantes, etcétera. Entonces, después, la primera sesión sería como introducción, ¿no? Exploración de ideas previas, un poco en voz alta, y después ya cada uno se pone a leer la introducción. Bueno, la primera sesión también, a lo mejor habría que hacerla, y esa no está contabilizada aquí, el tema un poco del cuestionario inicial, ¿no? Pero ya entrando en lo que es la SA, pues bueno, en esta primera da tiempo a empezar, ¿no? Después de la introducción y de contestar brevemente, pues puede dar tiempo a empezar un poco. La sesión 2 pues bueno, es más del trabajo de hacer esos ejercicios, casi todos de preguntas cerradas, pero los hay también para contestar brevemente, ¿no? Eh, y si no se ha acabado, o se bien se puede poner otra sesión y ya ir a 4, o se puede, pues lo que no hayan acabado, terminarlo en casa, ¿no? Metiéndose con el mismo contraseña, logueando igual. La sesión tercera yo sí que la reservaría entera para la elaboración de ese ensayo, ¿no? Argumentativo, siguiendo las pautas que vienen en el blog. Entonces, bueno, pues la idea es un poco analizar después si ha cambiado y de qué manera su discurso y cómo se ha enriquecido también pues, al tener más conocimiento sobre el mismo, ¿no? Después de haber transitado por él. Sí que es conveniente que se le entregue al alumno pues, la rúbrica de evaluación y hay colgada una, por si la queréis utilizar, en Doc. Lo demás, las guías están todas en PDF, pero esta sí que, como es una cosa muy personal, pues a lo mejor yo la he adaptado del CDEC, o sea, como muchos, ¿no? Y, bueno, sí que la he modificado un poco, pero si se quiere modificar, pues aquí está en punto doc para entregárselo al alumnado antes. Yo a la hora de hacer la redacción me parece que, bueno, que si tienen ya estructurado un esqueleto, pues la van a hacer mejor, pero que pueden buscar también en internet. O sea que yo creo que eso también se trabaja
pues la búsqueda y selección de información, que ya han tenido mucha en las fuentes secundarias que vienen en el texto, pero bueno, pues no habría ningún problema. Y luego, pues para el tema ¿no? de la conexión con elementos curriculares, pues viene un poco al final. Entonces, bueno, pues así como consejos, podemos verlo en una ya. Por ejemplo, historia de las migraciones es un poco la más larga. Está pensada, ya os digo, para el segundo de bachillerato. Y bueno, está centrada más en España, bueno, península ibérica, ¿no? Se trata un poco de manera diacrónica desde la prehistoria, un poco desde la cita es de Livi Bacchi, ¿no? Del demógrafo italiano, la que introduce después de una cita de Séneca, de cómo es algo consustancial, ¿no? Bueno, a esta especie animal y al resto de especies animales, el tema de la migración. Entonces se ve un poco los tipos de migraciones, los motivos, bueno, cosas que se han visto ya en tercero de la ESO y se pueden ver en cuarto también. Y en el segundo de bachillerato forman parte también de los saberes básicos, digamos, de la asignatura de Historia de España. Aquí estamos en lo de siempre, que claro, con esta actividad en principio en casi todas las EBAU que no están configuradas siguiendo la LOMLOE, pues puede a lo mejor ser más difícil, ¿no? Que encaje. Yo creo que en el futuro, pues si siguen esta ley o leyes parecidas, pues la BAU tiene que pegar un giro ya definitivo y yo creo que tendrán más encaje en segundo de bachillerato, pero bueno, mm, sí que se tratan saberes básicos y competencias que pide la ley. Entonces, bueno, pues historias de migraciones, ellos van leyendo, esta es la introducción, ¿no? Pues con citas. Aquí también, lo digo en la guía, dependiendo un poco del nivel de la clase, la información secundaria que están en las que no son azules, pues los azules son links que te sacan y hay poquitos, pero en estos links marrones es información secundaria, a veces solamente referencias bibliográficas, que le da igual al alumno, pero bueno, esta información secundaria si veis que está apretada en tiempo o que a lo mejor pues, para la clase va a ser demasiada información, se las pueden saltar. O sea, bueno, tampoco, tampoco pasa nada. No se pregunta nunca nada que, digamos, se digan estas etiquetas. A veces son luego etiquetas que tienen fotos. Bueno, pues era una manera ya veremos después, de meter otras obras bueno, y de poder meter eso, obras secundarias un poco que tratan el mismo tema. Entonces, bueno, pues aquí se les hace una pregunta de esta cita de Séneca, una pregunta abierta, eh, ¿no? ¿Qué motivos, digamos, tienen que ver con el tema de los refugiados? Pues se les recuerda que es un refugiado. Bueno, sobre estereotipos también es importante trabajar, ¿no? En este tema. Pedirles la opinión justificada, ¿no? Y bueno, pues al final estas son las tres preguntas y después de esto pues empezarían ya con el análisis del tema a lo largo de la historia, ¿no? Pues esto es más de la prehistoria y bueno, pues con una obra que está en el Museo de Altamira, ¿no? Para acentuar un poco pues ese origen africano, si somos entonces como especie, una especie inmigrante ya desde el principio por esto, bueno, se le hacen digamos preguntas que tienen que dar La también. vimos cuando fue el turno de Asun, la estuvimos viendo esa Ah, obra. la puso, ¿no? Claro, es Sí, que hay muchas de las obras que hemos ido viendo en las ponencias. claro, claro, imagino. Pues luego pues se habla ya de distintos tipos de migraciones, desde una suposición de migración pendular, ¿no? De la cueva a la zona de marisqueo, de Altamira al mar. Pues un poco sí que se hacen, a veces se hace un poco altruismos o como se diga esto de que a lo mejor científicamente, pues no, pero que se utilizan todo el rato en clase, porque tú lo que quieres es también captar su atención y que vean también, aunque modificadas, las permanencias que ha habido en la historia, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de aquí se pasa también a peregrinaciones religiosas,
que me parecía interesante también pues comentarlas, ¿no? Que se introduce un poquito todo el tema de las reliquias en la Edad Media y tal, en los textos, pero bueno, como un tipo también de migración. Y luego se les pide muchas veces que comparen fotos, ¿no? O sea, imágenes. Pues aquí que elijan, ¿no? La conexión entre la ayuda al peregrino, la ayuda al migrante, entonces pues que las dos la emparejen con la 5 y esta situación un poco de espera y de cansancio extremo, ¿no? De esta imagen con otra en la isla de, bueno, en Grecia, ¿no? En la isla de Lesbos. Entonces, bueno, intentando eso, meter como fuentes actuales también. Eh, Después, cuando acaban, pues simplemente tienen que dar al siguiente. Aquí, pues, con información secundaria, se trata un poco el tema de esto. Sobra voy a quitar romanos porque al final romanos no lo metí y no es romanosa. De la edad antigua. Entonces, claro, aquí también para que ellos vean, ¿no? Cómo durante la época prehistórica y la Edad Antigua, pues España era como receptor, bueno, España, la península ibérica como receptora de migración sobre todo y después como expulsora, ¿no? De emigración, pues ya a partir del siglo XVI y como en la actualidad desde los 90, pues otra vez es un país más de destino que emisor, ¿no? Pese un poco pues al cambio que se dio después de la última crisis. Entonces, bueno, pues aquí a través de objetos más indirectos se intenta pues también ver la presencia de fenicios, griegos y cartagineses, eh, y con preguntas cerradas y alguna abierta. Aquí ya es, bueno, pues todo el tema de la primera globalización, con la conquista de América y de Filipinas. Entonces, pues bueno, también se les habla un poco de una, de un tipo de migración forzosa con la institución de la mita, con los indios, ¿no? Con los indígenas del Virreinato de Perú, de la obligación de estar un año en las minas, pues, que moviliza mucha gente, pues, que vean un poco cómo son también las movilizaciones y las que son más forzosas, migraciones más forzosas. Bueno, luego el tema de Sevilla, aquí objetos que tienen que ver con bueno, pues una cajita de rapé, un cocotero para tomar chocolate, chocolatero, con el tema de América, y aquí más con el sincretismo también, ¿no? Piezas artísticas con Filipinas, y aquí pues, ¿no? Cogiendo un texto de las historiadoras de las hijas de Felipe, que tienen un podcast maravilloso, pues cómo describirían, ¿no? Esta obra de los mejores retratos de Velázquez de Sor Jerónima de la Fuente, ¿no? Que emprendió en sus últimos años un viaje desde Toledo hasta Manila, de un año y pico de duración. Entonces luego, pues bueno, un típico abanico también filipino y un marfil. Bueno, pues luego se les interroga un poco con esto. El tema un poco de la migración americana, pues intentar que, cuando digo un poco eso, dirigir la mirada, no es solamente poniendo números. Por ejemplo, aquí solamente hay un personaje que nos mira, que es este niño, ¿no? Entonces, pues preguntarle, ¿quién es el único personaje que nos está mirando? ¿Por qué creéis que ha elegido a este personaje del cuadro para mirarlo, ¿no? Eh, bueno, pues así un poco. Luego, por ejemplo, en este ejercicio sí que me gustó. Que ellos se pongan, ¿no? Número del 1 al 8 los siguientes lugares de la populosa. Ah, no, no, este no era. Un momento. Eh, vale, no, os lo enseño que era otro este. Ah, sí, este. ¿No? Se les explica un poco pues, lo que es las castas raciales, bueno, muy brevemente, de la sociedad colonial. Y entonces, pues eso, si vas a viajar en un galeón a finales del siglo XVI desde Indias a Sevilla y tienes que ordenar estos 8 personajes en una pirámide social, pues ¿cómo lo ordenarías, no? ¿Pondrías, digamos, delante a la mujer del virrey o a una burguesa de la alta burguesía? Bueno, pues ahí intentando luego también que ordenen y otras pues que se fijen en las obras, analizar. Después de varias preguntas, por ejemplo, bueno, luego estaría también de Galicia, pues hemos utilizado bastante a Castelao, que es maravilloso, y entonces pues ¿no?
de ver un poco el drama de la migración, ¿no? O sea, dice el título un poco a manera goyesca, él no quería morir allí, ¿no? ¿Sabes, madre? Y con esta mirada, ¿no? Pues entonces se le pregunta un poco sobre el tema del retorno, cómo creen qué creen que es lo que está intentando Castelao denunciar aquí. Bueno, intentando luego también que hagan conexiones con otras fotografías míticas o con otros documentos icónicos de la migración española, como esta foto de Manuel Ferrol. Eh, ya el último es las migraciones hoy como otra vez España puerta de entrada, ¿no? Entonces, bueno, con una introducción así de Vivaki, que es muy sintomática. Con el siglo XVIII se sabía, ¿no? La paradoja de que sabían más sobre la carga de los barcos negreros que sobre la migración irregular cruzando el estrecho y cómo tienen la misma tasa de mortalidad después de un siglo XVI y XVII, que sí que se morían a lo mejor un 15%, 20%, pero en el siglo XVIII, pues bueno, moría un 2%, que es lo que se calcula a la baja, que fallece también intentando llegar a Europa. La migración irregular hoy y, bueno, como uno era un viaje de miles de kilómetros y el otro de escasos kilómetros, ¿no? Bueno, este tipo un poco también de comparativas que pueden ser pues significativas para el alumnado, que a veces se sorprende más el profesor y les mira, les miras y te dicen, ah, vale, pero bueno, pues siempre por intentar lo que no quede. Entonces, bueno, nos apetecía también cerrar un poco con esta fotografía de, ¿no? El lema, que hace esa oposición entre el lema de un producto de Rico, ¿no? El alma del viaje de los bolsos Vuitton con una imagen del estrecho y llevarlo un poco también a pues la obra de Banksy y que vean si hay también en esa oposición de imágenes, ¿no? Pues una analogía. Esta es una obra de López Cuenca, la del bolso de Vuitton. Eh, pues con la obra de Banksy, ¿no? De la niña de Napal, rodeada por dos iconos de la cultura norteamericana. El de Kentucky, el McDonald's y Mickey Mouse. Bueno. Luego al final sí que con un proyecto que está haciendo súper chulo la red museística de Lugo, pues está en construcción y lo que resacamos son frases de migrantes sudamericanas centroamericanas que han venido a Lugo a cuidar sobre todo de personas mayores. Y bueno, pues se les pone frases y se les pregunta un poquito sobre el sentido que tienen, reflexión sobre la cadena global de cuidados, bueno, y un poco, pues preguntas para también, pues para afilar un poco el sentido crítico y este elemento también de pensamiento histórico que es la dimensión ética, ¿no? De la asignatura. Entonces, una vez ya acabado esto, estos tres bloques, digamos, ya sería el último, que es la elaboración de un ensayo argumentativo en el que se pone un poco las tres preguntas, pero pueden olvidarse un poco de responder a una y una, sino ya pues hacer un ensayo con sus tres partes, ¿no? Se presenta en el inicio, ¿no? La tesis, la idea que quieres comunicar, y aquí tienen, si, ¿no? En etiqueta flotante, varias ideas. Puede ser una de estas dos u otra que quieran, pero para, digamos, mostrarles modelos. Y luego el desarrolla, que se ilustra la tesis con ejemplos, datos, argumentos, muchos de ellos ya entresacados de las lecturas que han ido haciendo. Por eso es importante que el docente esté como recordando un poco esto. Acordaos que tenéis que escribir después un ensayo siguiendo esta rúbrica de evaluación. Entonces, pues bueno, si ya habéis elegido un poquito la tesis, pues ir cogiendo argumentos o datos o las fuentes un poquito de dónde vienen, ¿no? Esta importancia de buscar fuentes, eh, pues bueno, de fiar. Y luego, pues aquí un poco los pasos a seguir como consejos, ¿no? Primero elaboras la tesis, en fin, luego investigar y recopilar esa información que ya se ha podido ir haciendo antes, y luego desarrollar los argumentos con claridad y sencillez, utilizando datos, ejemplos, citas, bueno, y luego editar y revisar el texto. Aquí, aunque parezca poco, si siguen escribiendo, esto se abre un scroll y pueden hacerla todo lo largo que quieran. Tampoco luego una cosa muy larga. Si vamos un poco a la rúbrica, pues veréis que tampoco, por lo que pedía al final sí eran como 600 palabras lo máximo, o sea, eh, pero pues eso, de la misma manera que se pueden
quitar algunos ejercicios o las preguntas abiertas. Lo que estamos viendo un poquito con el desarrollo del anterior, de las herramientas para desmentir noticias falsas, que se está utilizando ya en aula, es que, bueno, a veces hay como una dificultad, lo que comentaban, por controlar el ritmo de la clase. Como muchas preguntas son de tipo test, pues está el alumno que lo que quiere es acabar, no lee nada y lo que hace es ta, 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 ta. Esto vale para anotar, pues te puede decir profesor, no, vale la redacción, pues esto me lo salto, ¿sabes? Entonces le doy a toda leche. Y luego, pues los que vayan más lento, porque sí que lo lean y pues algunos son textos que requieren un tiempo. Entonces, pues gestionar un poco esas dos velocidades, pues es un poco quizá a lo mejor lo más difícil, ¿no? De gestión de aula de esta actividad, porque el resto pues es también individual en principio, que se puede hacer luego también por parejas, pero bueno, está pensado para hacerla de manera, para que haya una reflexión personal sobre el asunto. Entonces, bueno, pues era un poco esa la dificultad. Si vemos la rúbrica de evaluación, que la tenéis colgada, eh, pues vale, se puede. Una cosa, Marcos, Sí, porque le estábamos hablando ahora por el chat, como ellos se registraron como alumnos de este curso, ellos ven las situaciones de aprendizaje. Si queréis, en la página del registro os claro. registráis también como profes. No, Y claro, así vosotros ya, tenéis que, claro, claro, os tenéis que registrar ahora como profes para poder, eso no me he dado cuenta yo al principio y me estoy dando cuenta sí, ahora también yo trasteando, hay que sí, sí, registrarse como profe para poder ver las guías docentes y las rúbricas. eso es, Tendréis una cuenta, le va a pasar, os va a pasar como Marcos. Tenéis una cuenta de alumnos y podéis ver las situaciones de aprendizaje y una cuenta de profes para ver las guías y las rúbricas. eso es, sí. Que no me había dado cuenta, no lo he Entonces, dicho yo al principio y tenéis que registraros también de profes para ver la rúbrica y la guía. eso es, sí, claro. Bueno, veía un poco eso, que la extensión pues es como pues, entre unos 500 palabras, ¿no? Entonces, bueno, cuando porque sí que una cosa que quería comentar, vuelvo a entrar como alumno. Eh, lo que sí es cuando acaben la redacción y la hayan revisado y la quieren mandar, entonces, igual que el resto de las actividades o de las elecciones que han hecho en tipo test o de ordenar o tal, cuando, digamos, se da a enviar, pues ya queda marcado en su informe las contestaciones que he ido haciendo, las respuestas, digamos, libres, cortas y el ensayo final, ¿no? Queda, digamos, registrado y eso se manda, o sea, se puede descargar en PDF, o sea, queda dentro de la web y también te genera un PDF que el profesor pues, puede utilizar para hacer correcciones sobre él y, y, bueno, pues para evaluar el trabajo. Sí, Eh, esto es una cosa que nació de una idea vuestra, de hecho, que no sé quién me preguntó al principio en las situaciones de aprendizaje, si cuando la acababan vosotros se la queréis revisar o corregir o poner una parte de nota en el baremo, yo qué sé, de la evaluación formativa o evaluación continua, se lo pedía el informático y lo ha hecho. Es decir, el alumno entra en estas actividades que está ahora dando Marcos, va contestando lo suyo, le da siguiente, hace las 3 o 4 actividades del siguiente bloque, le da siguiente y cuando hace su ensayo argumentativo y le da ya a enviar en el último de los pasos, no sé sí, si puedes llegar en alguna, Marcos, al último de los pasos. sí, 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 por ejemplo, por comentar otra que es más corta y que está más Y pensada ahí para se un genera, ciclo cuando de el la alumno le ESO. da a enviar, se genera un PDF automático Sí, que ellos se lo pueden guardar, entregar a vosotros, enviar, o se lo imprimen y os lo entregan para que se lo corrijáis. Creo que es más sencillo que, en lugar de que me estéis a mí siempre pidiendo, Juan, ¿me puedes buscar los alumnos de mi centro? Y yo pidiéndoselo al informático, el alumno cuando le da a enviar y acaba, genera su PDF, se lo descarga y os lo entrega. Y creo que va a ser lo más sencillo. sí. Bueno, pues si quieres os comento y así vemos un poquito al final de este otro ejemplo, que es más corto bueno, que yo creo que sí que da tiempo a hacer en 3 sesiones en aula, pues sobre el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues empieza un poco con una introducción de la clasificación según Internacional de Funcionamiento de Discapacidad de la Salud, 5 tipos: sensorial, física, intelectual, mental, orgánica. Bueno, entonces como es un colectivo muy amplio,
Entonces, la terrible discriminación a la que se han enfrentado y si ha habido cambios o no, depende un poco de las sociedades y luego pues ha habido, digamos, un cambio obviamente a mejor. Entonces, pues para que valoren todo eso es un poco la secuencia didáctica con fuentes secundarias y con fuentes de los museos primarias, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay pequeños ejercicios introductorios que ordenen estas palabras con su nombre, pues para que vean un poco lo que decía antes, ¿no? Cómo esa discriminación ha empezado con el lenguaje y como hace 30 años pues hay nombres que hoy no se nos ocurrirían, ¿no? Entonces, luego también la polémica, que yo creo que de esto también puede surgir en un debate en clase en una clase de tercero o cuarto de la ESO, ¿no? De, bueno, pero es que ahora es que no se puede decir nada, este rollo. Entonces, bueno, pues ver un poco cómo, ¿no? Pongo aquí una nota a pie de página, no me acuerdo, una etiqueta en la que a uno, digamos, que lleva una asociación, una persona pues solvente, pues no está de acuerdo con el término diversidad funcional y prefiere pues, personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que ordenarlas, cuáles creen que tienen carga peyorativa, cuáles no. Em, y luego pues se hace como un breve repaso del el maltrato, ¿no? Y la elaboración de estereotipos y las señales luego también de gente que ha tenido cualquier tipo de discapacidad en la historia y cómo, bueno, pues a veces se ha representado escondiendo esa discapacidad, otras veces mostrándola, otras veces pues haciendo, ¿no? Por ejemplo, escondiéndola. Cervantes, que bueno, en verdad tampoco es que le cortaran la mano, ¿no? Pero sí que no. Y sin embargo, pues la de Homero sí que se ha reflejado como ciego y ahí hay también pues una razón detrás de cómo se pensaba en la antigüedad que la ceguera también era castigo pues por haber estado en contacto con los dioses, con lo cual, pues aunque no se fiaban de la gente ciega, pero por otro lado también pues había cierta aureola sagrada. Pues bueno, un amuleto que se utilizaba para proteger a las mujeres embarazadas, que es el dios Bel o Bes, que egipcio, bueno, pues que representaba a una persona enana. Eh, entonces, bueno, esto es un poquito el primer punto, ¿no? Como a veces se muestra y otras veces se esconde la discapacidad. Luego ya más centrado en el mundo de la ceguera, bueno, pues poniendo así citas y fragmentos de textos de fuentes secundarias en las que leí muchos libros pues para tener una idea, digamos, del tema a lo largo de la historia y también pues para elegir esas fuentes secundarias, ¿no? Hay muchas de ellas adaptadas. Bueno, pues eso, el ciego como músico, el ciego y el lazarillo, el ciego y la mendicidad. Bueno, luego las preguntas. Luego la siguiente, la discapacidad intelectual, como muchas veces se ha dignificado y también se mete un texto en el que ponen solfa que estuvieran dignificando, digamos, ¿no? Que es una mirada, dice, actualizada y paternalista. Bueno, pues que reflexione un poco sobre eso, ¿no? Pues una de Velázquez y una de Julia Minguillón. Luego también el tema de la perspectiva de género, como la locura, ¿no? Según si fueran hombres o mujeres, se ha tratado de manera distinta. Entonces, pues se elige poniendo un texto de un periodista, Riaño, y de un filósofo, Rodríguez Bachiller, sobre dos modelos que se construyeron en el siglo XIX de locura, con una serie, digamos, después de características por detrás, ¿no? Por la locura en ella, la incapacita para gobernar, ¿no? Inestabilidad emocional, etcétera. La locura en él, pues también le incapacita muchas veces para vivir, pero sí que se le presenta de una manera, pues, eh, no tan misógina, o sea, no misógina, claro, obviamente, pero vamos, como esa locura, genialidad, mientras que la de Juana, la hija de los Reyes Católicos, no. Entonces, bueno, pues se les pregunta un poco sobre esto, ¿no? Que reflexionen también sobre el cuadro, la acción en el cuadro y la inacción, la fortaleza y la debilidad que tienen que poner pues, en el cuadro de estos opuestos les parece que encaja más, ¿no? La genialidad, la incapacidad emocional, bueno, y luego pues, hacer una pequeña reflexión. Entonces, ya se habría acabado este, es más corto y bueno, pues aquí igual el ensayo. Eh, Ahí al final, Marcos, sí, si le das a enviar, sí, creo que perdona. Si podemos la has ver enviado. la página PDF que se genera.
Sí, se puede. Claro, si no se ha escrito nada, no sé si se puede o. Yo, Pero bueno, yo lo creo puedo que yo dar. Mira, lo he probado esta mañana y vale. sí que Simplemente, pues eso, para que hagáis así obras. Pues este también que es sobre identidades, ¿no? Orientación sexual e identidades de género. Pues se ha cogido pues, obras pues, para el tratamiento en la antigüedad, ¿no? Para tratar la homosexualidad masculina, femenina, la transexualidad un poco y el tema, bueno, pues esas dos cosas, ¿no? Con fuentes actuales también y con pues muchas fuentes que les ayuden a entender también la obra, Diana y Calisto, bueno, después eh, Hermafrodito, el tema un poco del homoretismo de San Sebastián, ya la Edad Moderna, Brígida del Río y la mujer barbuda de Rivera. Vale. Y después, ya en la época contemporánea, pues esta escena de Alma Tadema, em, eh, ¿no? El ejemplo, digamos, son también, pues ya esto no tanto por la obra que también, pero más por la pintora, ¿no? Por Rosa por Monge. Sabanero. Y, y bueno, pues esta representación un poco de un personaje queer, como puede ser el maricón de la tía Gida, como lo de Goya, y bueno, esto no es que sea tampoco una identidad de género elegida, el eunuco, pero bueno, me parecía interesante también, pues para que vean, bueno, pues este tipo también de personajes de historia, por qué se hacía esto y que reflexionen sobre si eso o no, que obviamente no lo es, ¿no? Pero me pareció interesante con un texto que clarifique bien qué significa meter esta imagen de cuadro de Fortuny, el eunuco. Entonces, bueno, y luego esto también de sueños adolescentes, ¿no? Para ver un poco también los tabúes pues de la masturbación, de los deseos en la juventud, pues, un poco por ahí, con esta obra así simbólica. Entonces, si se hace y luego se da a enviar, para que no hemos tocado nada, pues aquí sí que se generaría eso, descargar Ahí, los resultados. esa es la web. O sea, una vez que le ha dado a enviar, que el alumno ha completado todas las actividades y ha hecho su ensayo, os sale, le da a enviar y le sale eso. Descargar resultados o volver a realizar el cuestionario. Si le das a descargar, se genera el PDF que ellos ya se pueden. En este caso está casi todo en blanco porque no has contestado nada, pero Eso tiene es, todas las preguntas y tendría sus respuestas. Con lo eso cual es, ellos ya se lo pueden guardar, se lo pueden imprimir para entregároslo a los docentes. eso Y que es. se lo podáis corregir si es que se lo queréis corregir, poner parte de la Claro, nota o como vosotros, eso es decisión vuestra. claro. O sea, maneras, digamos, de adaptar esto pues, a distintos niveles de aula, no hacer todos los ejercicios, hacer a lo mejor solamente que el docente antes lo lee, este no me interesa porque se van a tirar mucho haciéndolo, porque no me parece tan significativo, pues quiero que hagan estas preguntas. Están todas numeradas, o sea, es bloque 2 la pregunta 2 4 y 5 tenéis que hacer, las otras no. Bueno, que no vean o que sí que vean las etiquetas flotantes con información secundaria. Y después, pues bueno, que se corrijan unas cosas, que no se corrijan otras. Esto ya pues depende un poco de lo que se quiera, conseguir y del tiempo del que se disponga y, y así. Entonces, bueno, pues esto serían un poco lo que tenía que contar. No sé si tenéis dudas. Ya os digo que en un par de días estarán ya las dos últimas. O sea, ahora están uno 2 3 4 5 6 7 8 9 11 no, faltan 10. 3 de colgar, sí. Pero vamos, que dos van a ser esta noche. Para el fin de semana estarán las tres ya. Eh, Porque bueno, pues ya acaba el curso y, y bueno, pues hay algunos que a lo mejor pues lo quieren hacer, a lo mejor encajar alguno con la semana del 8 de marzo, que tenga que ver con igualdad de género o no. Ya os digo que hay de cuarto, de segundo ciclo, ya que no cambian los elementos, la conexión con los elementos curriculares es la misma, pero a mí me parece que es un tipo de ejercicios bueno, que es más para hacer quizá en bachillerato, o sea, que tienen una madurez, o un cuarto de la ESO. Pero bueno, pues algunos se puede hacer también en tercero, pero un poco pues por su longitud, pero también pues porque están manejando todo el rato información textual, iconográfica, y luego tienen que hacer un texto que también se agobian con eso, ¿no? Pero bueno, sí que están acostumbrados tanto en historia, con el tema de los comentarios de texto, como en lengua, o sea que
Yo creo que sí que es abordable y sobre todo creo que bueno, puede ayudar a lo mejor a desterrar estereotipos, a hacer más compleja la mente de la clase, ¿no? Del alumnado y a que vean cómo cosas temas que a ellos les resultan cercanos. Falta una de racismo también, aparte de la de minoría social. Bueno, pues el tema de la identidad de género, la orientación sexual, el tema de las migraciones, ¿no? Muchos de ellos pues que vienen de otros países y bueno, pues se enfrentan, digamos, a muchos estereotipos o de la diversidad funcional. Son todo temas que son relevantes y que lo que queremos es que, pues que vean que tiene un, un- un pasado todos estos Y temas. una Entonces, conexión con la historia y con el pues, presente también. sí, así que eso os cuento. Yo, por resolver algunas dudas Sí, más de tipo formal que estaban planteando sí. por el chat, me preguntaba ahora Mavi, eh, ahora si para poder ver las rúbricas y las guías docentes os tenéis que registrar como profes. Algunos lo habéis hecho ya y todavía no lo podéis ver. Supongo que el informático os tendrá que dar todos los permisos para que ese No, registro. una cosilla, solamente si queréis verlo ya, podéis entrar como profesor, profesor. Sí, porque todo el Ah, o mundo. sea, nombre profesor, Claro, contraseña claro. O profesor, te sea, si vosotros refieres. queréis, yo como estoy entrando ahora, los que estamos haciendo La web. las actividades y aquello, la web y todo esto, estamos entrando así. O sea, yo le doy a alumno, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, nada más entrar, ¿no? Acceso. Y entonces me sale ese acceso. Claro, o sea, ya como estáis registrados, yo no creo que os vaya a pedir más. O sea, sí que podríais entrar, o entrar ya, me viene aquí, y entonces profesor con mayúscula y luego profesor con minúscula. O sea, igual que si también se puede entrar como alumno mayúscula, alumno minúscula en contraseña. Entonces, lo digo porque, bueno, o ya podéis hacer el registro como profesor y entonces ya entrar con la que elijáis. Efectivamente. Como alumno, seguro que tienes el registro porque os habéis Sí, registrado eso como es. alumnos de este curso Eso es, sí. y como profe, pues lo podéis ir haciendo ya, que supongo que, que Alex, el informático, cuando lo vea mañana dará todos los permisos para que todos podáis ver todo Ujú. y podréis ver esto que está viendo ahora Marcos, Eso es. la rúbrica y las guías docentes de cada una de las Sí, situaciones de aprendizaje. sí. ¿Vale? Lo podéis hacer ya y seguramente para mañana, probablemente, si no tarda mucho Alex, lo tengamos ya. Una duda una de las cosas que yo quería comentar al final, no hace falta que lo hagáis ahora, que además ya son eh, las 6 y Sí. 5. Hemos puesto, os lo he puesto antes en el chat, pero lo voy a volver a pegar un cuestionario final para vosotros, para los docentes. Es súper, súper cortito porque son solo 5 preguntas. Es el enlace que acabo de poner ahora mismo en el... Voy a ver si accedo yo y así os lo puedo... y así comparto yo también pantalla. Marcos, ¿puedes dejar de compartir? Sí, Y claro. les comparto yo y así ven... Voy a compartir yo la pantalla para... y así lo veis. Vale. Ahora me estáis viendo, ¿vale? Es este. Una vez que entramos en la web, le damos al acceso. Aquí ya no, yo no me acuerdo ya ni cómo me registré, la verdad, en el acceso. Tenéis en los cursos de formación aquí este cuestionario final, ¿vale? Si accedéis al cuestionario final, son solo 5 preguntas. Lo hemos puesto donde estamos poniendo, donde también está el calendario, el cuestionario inicial, todas las presentaciones y los vídeos que vamos grabando. Hay enlace también a las actividades de situaciones de aprendizaje para que las podáis ver. Y el cuestionario final. Son 5 preguntas y son básicamente de todas las actividades que hay colgadas, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál pensáis poner en marcha en vuestra clase y por qué? Es decir, ¿qué cosas buenas tiene esa actividad frente a otras o qué cosas malas puede tener o yo que sé qué desventajas también le podéis ver? ¿Vale? Simplemente para que era simplemente una forma que teníamos para que le echaréis un vistazo a todas las actividades. Hoy Marcos os ha presentado dos bastante de forma completa, pero también ahora os he enseñado al final unas cuantas.
era una forma que teníamos un poco para que les pudierais echar un vistazo a todas las situaciones de aprendizaje y decidáis la que más os guste. O a lo mejor, yo qué sé, aunque os gusta mucho una, nos decís, pues vamos a poner en marcha otra porque ahora mismo me viene muy bien porque a final de curso estamos trabajando este tema o la quiero hacer coincidir con el Día de la Mujer o lo voy a querer hacer coincidir con el Día de la Paz o con el Día del Migrante y vamos a hacer esa semana, vamos a trabajar con esa. Bueno, el motivo que sea, o por motivos de contenido, por motivo de duración, por motivo que a lo mejor se adapta mejor a los cursos que vosotros estáis dando. Queríamos saber un poco el motivo que os lleva a que os guste más una actividad de esas 12 que va a haber. ¿12 no, Marcos? Sí, 12. Sí, al De final esas son... 12 actividades que va a haber, ¿cuál es un poco la que os gusta más y, y por qué? Sí, Simplemente eso, nada, recordaros lo de ese cuestionario final, que además lo puso el informático el otro día, se lo envié y esta semana ya lo he dejado implementado. Y recordaros que entre hoy y mañana seguramente esté una de las que faltan y las otras a final de semana. Yo creo que para la semana que viene, sí, cuando hayamos acabado ya el curso, ya podréis elegir la que queráis, la que más os guste y empezar a hacerla con vuestros estudiantes. Recordar eso, que cuando los estudiantes entren, pues tienen que darle acceso ya al registro de alumnos, registrarse y a partir de ahí ellos ya pueden acceder a las situaciones de aprendizaje. Vosotros decidís cuál van a hacer, ¿vale? Eso en principio va a ser una decisión vuestra como profes. Ellos entrarán, tendrán que unos 15, 20 minutos probablemente tardarán en hacer el cuestionario inicial, que tienen un pequeño test inicial. El test no tiene nada que ver con las actividades, ¿eh? Por si alguien se lo pregunta. Mira, voy a ver si lo tengo abierto voy a compartir y así lo veis. Esto en la web va a estar... ya no sé si... Este es el post, no, el pre. Quiero que lo veáis. Vale, este es el modelo de cuestionario inicial. Yo lo tengo en Word, se lo envié al informático y esto es lo que va a subir. Eh, los datos de identificación, como siempre digo, todo esto va a ser anónimo, aunque ellos se pongan un nombre de usuario, nosotros ni se lo miramos. Es decir, a nosotros no nos importa la comunidad autónoma en la que trabajan, el tipo de centro, género, edad, estas cuatro primeras preguntas son los datos sociodemográficos y ya luego va a ser una serie de preguntas en base a lo que ellos saben o si han visitado algún museo. Entonces no tiene nada que ver con las actividades, pero como es verdad que es un curso sobre patrimonio y recursos de museos, pues nos gustaría saber cosas, pues sí, han viajado o han entrado a un museo cuando viajan ellos solos o cuando viajan con su familia, no solo cuando los lleváis en el cole o en el instituto, si van a algún tipo de museo de yacimiento, pues cuáles les gusta más, si conocen los museos de su localidad o de su provincia, si, pues yo qué sé, qué tipo de museo les gusta cuando van a visitar con los profesores, si les gustan más los de arte, los de historia natural, los etnográficos, los arqueológicos. Son preguntas sobre museos, no son preguntas sobre clase. Esto no tiene nada que ver con las actividades, pero sí que nos gustaría saber un poco qué formación, o aunque sea de tipo informal o no formal en este caso, pues reciben ellos cuando asisten a los museos, si asisten con los profes, si asisten con las familias. Indica 5 palabras pues, que relacionan con museos y patrimonio cultural, lo primero que se le venga a la cabeza, lo primero que se le 5 palabras que ellos le digas un museo, rum, y lo primero que se les ocurra. Lo que piensan, por ejemplo, cuando visitan un museo con el cole, si piensan que eso les puede servir o no. Pueden elegir, seleccionar la respuesta. Aquí prácticamente no hay nada abierto porque no queremos que pierdan. Por eso he dicho que van a ser 15, 20 minutos, porque aquí prácticamente no tienen nada que escribir. Seleccionar pues, del 1 al 4 si les motiva ir a los museos, si les motiva a conocer cosas de museos cercanos, si les motiva pues saber relacionar cosas del pasado y el presente, que son luego cuestiones que durante las actividades, como ha dicho Marcos, de repente te ponen la foto de unas migraciones y te ponen una foto de la actualidad de migrantes llegando a un puerto español, para que también hacemos en la actividad ese tipo de relaciones, si están satisfechos cuando visitan, cuando un profe les lleva al museo, si ese tipo de cosas les gusta. Queremos saber un poco su opinión sobre el tipo de museo, si alguna vez han aprendido algo sobre minorías o algún tema de estas narrativas que estamos hablando en el curso de narrativas alternativas, lo habían visto ya en algún museo o ellos cuando van a los museos solo miran los cuadros o las obras
y no se preocupan en ese tipo de narrativas o en obras que tengan en cuenta otro tipo de colectivos. Nada, son 22 cuestiones, ninguna de escribir, en ninguna tienen que escribir, con lo cual esto lo van a hacer probablemente en 15-20 minutos cuando empiezan la sesión. Por eso ha dicho Marcos que probablemente en la sesión 1 os dé tiempo a presentar la actividad, que hagan el cuestionario este inicial y un poco a responder las primeras preguntas de entrada para comenzar. Y ya sería, digamos, en la sesión 2 o en la 3 donde irían completando las actividades y en algún caso en la propia sesión 3 le da tiempo a hacer el ensayo final y en algún otro caso probablemente en una cuarta sesión harían ese ensayo final. ¿Vale? Como en Word sí que tenía ese cuestionario pre y el cuestionario post es prácticamente igual. Le repetimos muchas de las preguntas, pero para ver si a través de las actividades pues le ha entrado algo ahí de, pues, oye, pues sí que hemos aprendido cosas sobre colectivos que estaban invisibles y que nunca nos habíamos dado cuenta. A lo mejor, pues yo qué sé, hemos despertado les hemos abierto los ojos a alguien y pues estaría bien saberlo. Maggie, que te veo con la mano Nada, su levantada. pregunta no molesta. Es la pregunta gratis del día. Una pregunta, ¿no les interesaría a ustedes que este formulario, más que estar en Word, esté quizá, no sé, en un Google para, para que ustedes recojan esa información? Digo, porque no sé cuán representativa puede ser la muestra, pero pues es algo. Sí, yo lo he Está, mostrado en Word, que es está. como hemos Ya hecho lo ves. el original, pero va a estar implementado en la web. Sí, Y cuando yo le pida a Alex, al técnico de informática, oye Alex, pásame los resultados de los cuestionarios, directamente a mí me van a llegar en un Excel, con lo cual para mí el tratamiento de datos, como va a ser anónimo y me da igual, va a ser sí. sencillo. Más o menos Mira, la muestra que podemos manejar, Maggie, para que te hagas una idea, en este curso hay 91 matriculados. Es verdad que no todo el mundo es del ámbito docente, porque hay gente de museos y de gestión de patrimonio y de máster de patrimonio también hay algunos estudiantes, de máster de secundaria también hay algunos estudiantes, eh, con que 20-25 docentes pusieran en marcha esto en el aula, teniendo en cuenta que las clases son de 20-25 alumnos, nos vamos a más de 500 personas. Claro, El estudio que va a salir va a ser muy, muy, muy riguroso porque estamos hablando de una muestra muy amplia con contextos muy diversos, es decir, no va a ser, hago un estudio de caso de esto que me funciona a mí en mi instituto. No, aquí sí. vamos a decir, el estudio va a ser bastante, tardaremos meses de hecho en poder desgranar todo, todos estos datos, pero sí que lo vamos a cuando el informático lo mete es algo muy similar a Google Formularios porque nos podemos descargar un Excel para el tratamiento estadístico de los datos, sí. Por eso también Claro. en ese cuestionario que has visto en Word no hemos dejado ninguna pregunta abierta para que escriban. Mm, está y por bien. ejemplo, Vale, gracias. una cosilla solamente. Los que no están subidos son los de el alumnado, o sea, el cuestionario previo y el post. Pero, por ejemplo, entrando como profesor, que sí que están colgados, a lo mejor le puedo dar un segundito a compartir pantalla. Ah, sí, sí, puedes Ya. compartir, que se vea. Y entonces, entrando Como como alumno. profe, no, como profesor, están Ah, vale, colgados. ese es Entonces, profesor. el de alumnos es el que falta por colgar. Entonces, ese cuestionario en Doc ya está, ¿no? Le das aquí cuando esté en Sí. inicial, te abre Sí, una este pestaña. lo han hecho ya casi todos. Este es el cuestionario Claro, inicial por eso que va a faltar, aquí lo ha hecho ya prácticamente todo el mundo. eso es, va a seguir, digamos, va a ser igual que esto, vamos, que Sí, va a enseñar. ser exactamente igual. Y luego es verdad que, bueno, quiero decir que por la recogida de datos, ¿no? Nos interesa lo de este trimestre tercero, pues que se desarrollen estas actividades, pero bueno, que también la idea es que se puedan utilizar el año que viene también, o sea, que perduren, pues porque, bueno, pues Sí. también es un tipo de situación de aprendizaje que a lo mejor si no está puesto en la programación didáctica, pues alguno ya no tiene encaje, ¿no? Porque no le sobran semanas o porque, por lo que sea. Pero bueno, pues eso, que tiene voluntad de durar, ¿no? De Y de perdurar. y de ir corrigiendo pues todas las cosas que no han funcionado. Por eso el feedback a nosotros nos viene estupendo de Sí. esta, de esta,
De hecho, lo que Sí, hemos hablado, Marcos, que lo hablé con Cosme hace poco, fue que en principio nosotros, incluso cuando acabe el proyecto nacional de prueba de concepto, que es el que nos financia del ministerio, seguir pagando el dominio web para que las actividades sigan colgadas. claro, Es claro. decir, en principio nuestra idea es que esto es ir creando una especie de base de datos con actividades, con situaciones de aprendizaje diseñadas por profes de secundaria como Marcos, como Félix, como María, como Alfonso, es decir, gente que conoce muy bien la realidad de un aula, teniendo en cuenta que en esto nos tendréis que perdonar a todos. Es decir, creamos actividades que pueden funcionar en un aula de secundaria. Ahora, esto creo que fue además Magdalena una vez que lo dijo al principio. Dice, yo este año justo tengo un contexto en mi centro, en mis alumnos, que lo veo difícil. Claro, pues eso en algún momento pues ha dicho Marcos, igual tenéis que saltaros alguna actividad o algo, si tenéis que hacer alguna pequeña adaptación, hacedla, porque somos conscientes de que las realidades de cada aula pues son distintas. Es decir, con ese problema de entrada ya contamos con ese tipo de problemas, que no os quite el sueño porque con eso contamos. Pero bueno, sí que hay una voluntad de ir creando esa especie de base de datos de actividades, situaciones de aprendizaje, elementos de actividades para trabajar con fuentes históricas, actividades que fomenten el pensamiento crítico del alumnado, que les obliga a reflexionar, a pensar un poco, eh, a conocer esas competencias de pensamiento histórico como la dimensión ética, la perspectiva histórica o yo qué sé, la causa y la consecuencia o la relevancia. El otro día no he visto ninguno de los programas esos que ha hecho ahora Televisión Española del mejor de la historia. No lo he visto por vergüenza ajena, porque, o sea, me niego. Me niego. Yo creo que me van a sangrar los ojos. Prefiero no enfrentarme a eso. Pero claro, eso demuestra la incapacidad que hemos tenido durante años y nos metemos todos en el saco de explicarle a los estudiantes qué es ser relevante en la historia. Es decir, qué es lo que realmente hace, qué consecuencias tienen tus actos posteriores que pueden hacer que un proceso o un personaje sea alguien relevante. Ese tipo de preguntas que a mí nunca me la hicieron cuando yo estudiaba en el instituto. Nunca nadie me lo preguntó. Han sido cosas que he descubierto de mucho más mayor. Entonces, pues, bueno, con sus potencialidades, igual los alumnos ya pueden ir empezando a reflexionar en este tipo de cuestiones. Eh, y sobre todo porque, bueno, ahora lo estaba viendo ahí que me contestaba Maggie y también Mavi me estabais poniendo que mejor no ver el programa. Eh, no sé, es que simplemente yo una vez vi la imagen de todos los personajes, no sé si son 50, 100, yo que sé los que son. Y dije, madre mía del amor hermoso, ¿dónde se meten? ¿En qué follón se van a meter? Pero bueno, supongo que eso le dará muchísimos espectadores y les sale a cuenta. No tengo ni idea de cómo funciona. Pero bueno, un poco esa es la idea detrás de estas actividades. Ya veis que hay constructos teóricos, hay autores, hay mucha investigación en enseñanza de la historia, que es una investigación como otra cualquiera. Lógicamente, pues nosotros no tenemos un laboratorio y hacemos mezclas químicas. Nuestros laboratorios son vuestras clases, en realidad, porque si no es muy difícil que accedamos a estudiantes de secundaria, pongamos en marcha actividades de este tipo y sepamos decir dónde fallan, dónde no fallan, qué funciona bien, qué no funciona bien. Ya dije desde el principio que una de las ideas de este proyecto es también mostrar buenas prácticas, es decir, aquello que funciona, vamos a decirlo. Incluso cosas parecidas que hagáis vosotros, en un momento dado estamos abiertos a recibir vuestras ideas eh, y a que en esa base de datos que queremos dejar para el futuro, porque la página web queremos no borrarla, pues que también vayáis vosotros incorporando actividades de buenas prácticas que hacéis en clase de uso de recursos, que oye, lo mismo a vosotros os viene bien y lo mismo a otro docente en España también le viene bien y simplemente que no os conocía. Pues mira, si avanzamos un poquito en eso, bienvenido será. No sé si tenéis algún otro... eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo así que se haya. Ya digo que lo siento. Por cierto, esta mañana me ha mandado un mensaje Gemma Sala, que es la que le tocaba hoy la ponencia, que no ha podido estar con nosotros, pero que sí que os mandaba recuerdos y os pedía disculpas. Así que lo voy a transmitir en su nombre, que no lo he dicho al principio, que Gemma sí que. Porque, bueno, le da un poco de pena, pero es verdad que el tratamiento en el que está, pues cuando le dan las sesiones, llega cansada. Hoy tenía mareos, por ejemplo, es lo que me ha dicho por WhatsApp. Y bueno, pues con los mareos
pues no se quería conectar. Y hemos decidido, Marcos y yo, adelantar el final del miércoles y hacerlo hoy. De todos modos, y ya por despedirnos, que son ya las 6 y pico, llevamos ya casi 1 hora y media. El miércoles nos vemos a las 5, último día, con Encarna Lago, que es la responsable de la red museística de Lugo. Es verdad que hoy Marcos ya ha enseñado algunos de los proyectos que el miércoles casi seguro Encarna nos va a enseñar, de esas frases que aparecían y los testimonios de las personas migrantes. Pero bueno, Encarna es maravillosa y como ella siempre dice que le encanta tejer redes, ella colabora en todo lo que se le pone por delante. No sé de dónde saca el tiempo, pero ella lo consigue. Así que seguro que va a ser un cierre de curso el miércoles de lo más interesante. Y bueno, pues nada, si no tenéis ninguna otra pregunta, ya sabéis que siempre me podéis escribir al email. Esta mañana, también se me olvidó decirlo. Esta mañana os iba a mandar el recordatorio como todas las sesiones, pero tenía yo una reunión con una alumna de doctorado. Hemos empezado a las 9 y algo, he salido a las 3 y pico sin comer, y entonces es que no he podido ni mandaros el recordatorio del correo esta mañana. El miércoles espero que no se me olvide y os pueda mandar ahí ese recordatorio, ¿vale? Y nada, pues nada, muchas gracias a todos, gracias Marcos, Vale, gracias Juan Ramón. Y y nos vemos el miércoles ya para cerrar el curso. Adiós, Adiós, gracias. adiós.